Hola, muy buenas tardes a todos. En nombre del Departamento Académico de Estudios Generales, quiero darles la bienvenida a esta conferencia que es sobre el feminismo en la historia. Un tema que sabemos está muy de moda, que tenemos que aprender de él para poder opinar de él. Y la verdad es mi gusto poder estar aquí con la doctora Diana Ibarra Soto, que nos dará esta conferencia magistral sobre cómo se ha desarrollado o cómo se desarrolló el feminismo y su ideología a lo largo de la historia. La doctora Diana Ibarra cuenta con un doctorado en filosofía por la UNAM, una maestría en historia del pensamiento y una licenciatura en filosofía por la Universidad Panamericana. Su labor está fuertemente equilibrada con la difusión de una cultura de igualdad para todas las personas, sobre todo aquellas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, con especial interés en las mujeres, niñas y niños. Ha sido consultora para los 3 niveles de gobierno sobre temáticas relacionadas a la violencia de género, la filosofía política, desarrollo humano y transversalización de la perspectiva de género y familia. Destaca su colaboración con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional en temas de capacitación. Además, con la CONAVIM en el proceso de solicitud de alerta de género para el Estado de Querétaro. Además, también fue consejera en el Instituto Nacional de las Mujeres entre 2012 y 2018. Actualmente es consultora con su propia empresa, Gender Rating, y catedrática de la Universidad Panamericana, donde imparte las materias Humanidades como Personas y Sociedad, Ética, y también ha impartido seminarios en la Facultad de Filosofía sobre Historia Política de la Sexualidad y Feminismos. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues sin más, creo que lo más importante es escuchar a la doctora Diana Ibarra para que nos platique y nos introduzca este maravilloso universo que es el feminismo. Adelante, bienvenida en nombre del Departamento de Estudios Generales. Soy la doctora Valeria Cepeda y bienvenida, Diana. Adelante. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en el ITAM. Gracias, Valeria. Y justo, bueno, pues poder platicar, charlar un ratito sobre feminismos es mi pasión. Así que, bueno, qué maravillosa oportunidad. Me voy a permitir compartir mi pantalla para poder platicarles un poco sobre este tema que, como decía Valeria, a mí me parece, bueno, prioritario para las exigencias de nuestro mundo contemporáneo. Creo que lo hemos visto en muchísimos lados, ¿no? Actualmente el feminismo, los feminismos, como vamos a estar viendo, son reclamos de justicia, son voces que merecen ser escuchadas, pero también comprendidas y también proyectadas, ver hasta dónde, cómo, cuándo. Y eso justo es lo que nos da la historia, ¿no? La historia nos va a permitir entender cuáles son los requerimientos que se han pedido, cómo se han, si se han resuelto o no, porque tenemos genuinamente pues una búsqueda de justicia y libertad. Creo que hemos visto estos mares morados, ¿no? Ocupando las calles de las principales ciudades, exigiendo justicia, exigiendo libertad, exigiendo derechos. Eso es lo que deberíamos decir. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está moviendo? Es lo primero, es la primera manifestación en la historia. Vamos a ver que no. Así que, pero decir, bueno, ¿y cómo? ¿Y hemos avanzado? ¿Cuánto nos falta? ¿Qué requerimos? Yo personalmente me dedico a este tipo de temas porque pues llevo cerca de 20 años trabajando con estudiantes, quizá un poquito más de 20 años. Y pues dentro de mis estudiantes mujeres hay muchas que en muchas ocasiones me han comentado que no viven la igualdad, que no se sienten seguras,
Me imagino que les ha de haber pasado, a, si no a todas, a casi todas las mujeres que estamos aquí presentes. Eh, la estadística dice que 7 de cada 10 mujeres vivimos algún tipo de violencia. Podríamos enumerarnos, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuántas? ¿No? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esas 10 que se enumeraron, 7 vivimos violencia. Y esta es una frase que pues estuvo hace algún tiempo en el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? Cuando regreso a casa quiero sentirme libre, no valiente. Eso me recuerda un ejercicio que suelo poner a mis estudiantes. Les suelo recomendar que lean Orlando, la novela de Virginia Woolf. En esta novela, que es una novela que les recomiendo muchísimo, Orlando es un hombre que digamos que tiene todo lo que normalmente, ¿no? este patriarcado, ¿no? le ha adjudicado a los hombres. Es guapo, interesante, tiene dinero, es un embajador, es un excelente espadachín, firma tratados comerciales, etcétera. Y en algún momento de su vida, pues tal cual se desmaya, despierta 3 días después y para enterarse que pues ahora tiene un cuerpo de mujer. ¡Uf! ¡Qué sorpresa! ¿No? Y bien lo que piensa es, bueno, pues todo seguirá igual. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Y eso es lo que trata de transmitir Virginia Woolf. Es que no, que de hecho ya no lo dejan participar en política, cuando él había sido quien firmaba los contratos, que ya no puede estar solo en la calle porque se siente inseguro, que ya de hecho se espera que esté al lado de la presencia de un varón para que sea validada socialmente. Orlando se ha vuelto una mujer y Virginia Woolf nos enseña cómo cambian estas circunstancias. A mis estudiantes lo que les digo es, ¿qué pasaría si tú algún día te pasara lo que le pasó a Orlando? ¿Qué extrañarías de ser hombre? ¿Qué extrañarías de ahora ser mujer? ¿Cómo se vería esto? Y la mayor parte de mis estudiantes mujeres me responden esta frase. ¿Qué ganaría? Ganaría mayor seguridad. Eso no quiere decir que los hombres no vivan violencias, y que no tengan riesgos en la calle. Sí, pero en general no los tienen por ser hombres, los tienen por otras situaciones. Así que esto nos presenta una desigualdad profunda que pues necesitaba una teoría de liberación. Aquí les puse unos cuantos. Hay montones. Y esto también creo que es importantísimo, porque muchas veces, y me ha tocado también, que digan, es que las feministas opinan que bla. Las feministas odian a los hombres, las feministas. Y yo digo, ok, ¿cuáles? Porque feministas sabemos muchas, con muchas corrientes, con muchos enfoques. Hay feminismos casi para todo el mundo. Aquí les decía, les menciono algunos cuantos: el separatista, el cultural, el cristiano, el interseccional, el de la igualdad, el de la diferencia, el radical, el girly feminism. Es decir, hay un montón de feminismos y de hecho sostienen, muchos de ellos sostienen pues preceptos contrarios entre sí. Pensemos, por ejemplo, en el feminismo de la igualdad y en el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad se centra en aquello que tenemos de semejantes los hombres y las mujeres. Por el otro lado, el feminismo de la diferencia dice no, tendríamos que, para que sea un feminismo, tendríamos que rescatar la diferencia y decir, ¿somos hombres o somos mujeres? ¿Y por qué lo somos? Es decir, estas dos son completamente separadas. Ambas posturas buscan combatir el sexismo, buscan reivindicar a las mujeres. Sí, pero lo hacen desde
secciones muy distintas. O, por decirlo de una manera también, pues, un poco extrema y sabiendo que también hay que matizar, porque aún dentro de las diferentes corrientes de feminismos, pues hay matices. Estaría el ecofeminismo y el ciberfeminismo, en donde de hecho se sostienen posturas completamente antagónicas. El ecofeminismo, por ejemplo, lo que busca es regresar a la Pachamama, regresar a la madre tierra, regresar a la naturaleza, y no pocas veces justo retoma este rechazo al consumo, a la sociedad capitalista, y busca pues retornar a un tema más de economía circular, más de sustentabilidad, más de dejar a un lado estos excesos tecnológicos. Por el otro lado, el ciberfeminismo lo que dice es, la tecnología es lo que nos va a ayudar a superar la desigualdad. Y en la ola, digamos, más extrema del ciberfeminismo, se promueve a la inteligencia artificial como la última solución para resolver la desigualdad, porque las inteligencias artificiales no tienen sexo. Y entonces llegaríamos a la igualdad. Entonces, bueno, eso sería completamente, digo, para una ecofeminista sería así de, no, a ver, espérame, así no era la cosa. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque habría que empezar por decir, no hay una agencia certificadora de feminismos. El que de repente a alguien tú le digas, ¿tú crees en esto? Ah, no, entonces no eres feminista. Ah, ¿tú crees en esto otro? No, tampoco eres feminista. Pues a ver, no hay una agencia certificadora de feminismos. No hay, pero sí podemos ser sororas. Es decir, puede ser que yo no sostenga exactamente tu misma postura, pero voy a defender el que tengas el derecho a expresarla, el que se te trate con igualdad y el que se te trate con respeto, y el que tengamos que hacer algo en contra de esta desigualdad desde diferentes frentes. Además, hay entre estos feminismos, hay lo que conocemos como olas del feminismo. ¿Qué son las olas del feminismo? Bien, pues de hecho, hay varias clasificaciones de olas, hay varias modas en cómo se califican las olas. Pero aquí hay una cosa importante que habría que decir. Las olas, digamos, se llaman así, no etapas, no bloques, porque no están superadas. No es que podríamos decir, a ver, desde aquí a acá es esta etapa, la superamos, de aquí a acá esta otra, la superamos. No, los reclamos que han dado cada una de las olas de feminismos, de hecho, se siguen replicando. Y es como cuando vas al mar, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué ola me mojó? ¿Esta o aquella? No, bueno, no es tan fácil decirlo, ¿no? Es decir, esta, pero tiene parte de la de aquella. Y esa misma se va a retomar a la que sigue, ¿no? Y entonces unir y venir, son olas. La primera división es la primera que pongo aquí, es sobre las sufragistas. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, después siglo XX, 60 y 70, y en esta se consideraba la tercera ola de los 90 a la época actual. Hay otra, que es la escuela española, que dice, sí, pero entonces estamos olvidando a todos los feminismos anteriores, que depende cómo definas feminismos, si tomas la definición de Bell Hooks. Pues, más allá de que se autonombren feministas o no, vas a ver que pues hay este reclamo de justicia. Y entonces tenemos feminismos medievales e ilustrados, que de alguna manera han sido invisibilizados. Entonces la escuela española lo que dice es, pues existen de nuevo estos feminismos medievales e ilustrados, que serían la primera ola, la segunda ola las sufragistas, la tercera 60, 70, cuarta ola 90 a época actual. Y la división, digamos, o la esquematización más popular hoy en día es igual que casi que la primera, pero a partir de la cuarta ola de feminismo también se habla del movimiento Me Too, del movimiento Ni Una Menos. Entonces tenemos una nueva ola de feminismos. Si me preguntan a mí cuál me gusta, la tercera.
Es decir, a mí esta es la que... Pero hay que aclarar que, bueno, hay diferentes aproximaciones. Sin embargo, no por eso vamos a desdeñar un poco hablar de los antecedentes de feminismos. Creo que eso es muy importante, hablar de estos antecedentes de feminismos. Y primero habría que decir algo que la verdad es que a lo mejor no encanta, pero pues hay que reconocerlo. Y es, pues el primero que utilizó el apelativo de feminista fue Charles Fourier, el socialista utópico, en 1837. Es decir, el nombre fue creado por un hombre, no por una mujer. Esto es interesante, ¿no? Porque de alguna manera sí se logró esta apropiación del apelativo, ¿no? Es decir, somos feministas, así lo haya propuesto un hombre o no, no pasa nada. ¿Por qué? Pues se habla de esta lucha sobre las mujeres. Esto es lo que detona en los 60s y 70s la segunda, de nuevo, de acuerdo a la escuela española, tercera ola de feminismo, que es un movimiento a favor de la liberación de las mujeres, porque en muchos de los países el voto ya estaba conseguido, ¿no? O sea, pensemos, México lo consigue en el 53, ¿no? Entonces, dicen, ok, bueno, ya, ¿no? Podemos votar. ¡Yay! Muy bien. Oye, pero me sigo sintiendo insegura, pero me sigo sintiendo acosada. Oye, pero no me pagan lo mismo. Y me están obligando a elegir entre la maternidad y el trabajo. Así que lo que caracteriza al feminismo de los 60 es que se buscan derechos, pero no solo en papel. Por supuesto que nos gusta el papel, ¿eh? Y por supuesto que nos gusta legalizar, ¿no? Los derechos y que estén registrados, sí, sí, por supuesto. Pero no es suficiente tenerlo en un papel, tenemos que tenerlo en la vida diaria. Aquí va a haber, digo, grandes figuras como Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Gloria Steinem. ¿Qué van a hacer? Se va a hacer la primera conferencia nacional en Inglaterra en 1979. ¿Qué van a pedir? Pues igualdad de pago, igualdad de educación, igualdad de oportunidades laborales, guardería 24 horas, anticonceptivos libres, abortos sin preguntas, independencia legal y financiera, libertad de expresión sexual y finiquitar la opresión a la lesbiandad. Esto es lo que busca la primera conferencia nacional en Inglaterra. Y va a haber una mujer que se llama Betty Friedan, que va a tener un impulso en Estados Unidos enorme, porque dice, hay un problema sin nombre. Y aquí hay mucho que hablar y va a haber mucho que hablar para la siguiente ocasión. ¿Por qué? Porque Betty Friedan lo que dice es, le está hablando a estas mujeres ya después de la guerra que pues se dedican a cuidar su casa, a ser madres, a ir al súper, a buscan parecerse a estas revistas de moda, a estos afiches y que pues al final del día no se sienten bien, no se sienten suficiente, no sienten que están haciendo suficiente con su vida. Y así le llama en la mística femenina el problema sin nombre. No sabemos cómo llamarle a este estado como de desasosiego, de tristeza, de frustración. Eso es lo que dice Friedan. Y lo que les decía, y eso lo podemos platicar la siguiente vez que nos veamos, es, um, y ya lo resolvimos. Es decir, y no porque no debamos de estar en el ambiente laboral, porque por supuesto debemos estar en el ambiente laboral, pero resolvimos el problema sin nombre o seguimos estando frustradas. ¿No? Hay mucho de los recientes feminismos que están abordando ese tema. ¿Qué va a pasar en este feminismo de la segunda ola? Pues se va a dividir así. Va a haber muchísimas divisiones. En estas muchísimas divisiones están las propuestas de feministas extremas. No es lo mismo hablar de feminismo extremo, radical y separatista. No es ni anarquista.
No es lo mismo. Ahora parecería que cuando dices, ay, es que hay, ¿no? Unas feministas que y utilizas indiscriminadamente la palabra extrema, radical, ¿no? Anárquica. No, no es lo mismo, ¿no? Cada una tiene su distinción. ¿Qué propone aquí lo que se conoce como feminismo extremo? Pues llegar a la conclusión de que la desigualdad ha sido por la maternidad. Es decir, ¿qué es lo que nos impide si seguimos, no porque lo diga, porque Betty Friedan no niega la maternidad y ella después va a ser muy enfática en ese punto, no niega la maternidad, pero las lectoras dicen, bueno, a ver, si el problema es que no estamos ingresando al ambiente laboral, entonces, a ver, ¿por qué no estamos ingresando al ambiente laboral? Bueno, pues porque somos madres. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ingresar al ambiente laboral? Dejar de ser madres. Y entonces hay una negación de la maternidad. Eh, y además, pues, ¿quién nos hace madres? ¿O gracias a qué nos volvemos madres? Pues a los hombres. Entonces, ¿quién es el opresor y quién es, digamos, el causante de esta desigualdad? Los hombres. Ese es el feminismo extremo y es caracterizado, por ejemplo, con una frase que a mí me parece que lo ilustra muy bien, de Irina Dunn, que dice, a woman needs a man like a fish needs a bicycle. ¿No? Una mujer necesita un hombre como un pez necesita una bicicleta. Es decir, y este es el feminismo extremo. Y entonces va a haber una separación enorme, ¿no? Ahora, dentro de, me voy más rápido, dentro de esta clasificación de feminismos, de esta segunda ola, pues están las feministas radicales, que no son las mismas que las extremas, ya dijimos. Por ejemplo, como Andrea Dworkin. Andrea Dworkin, dentro de ellas, justo lo que va a decir es todo este problema que tenemos es por una cosa que se llama patriarcado. El patriarcado no son los hombres. El patriarcado es el sistema, ¿no? Es decir, es un sistema social de organización que ha privilegiado los intereses masculinos, la dinámica masculina, que ha volteado a ver a los hombres y no a las mujeres, y que valida la violencia masculina como herramienta de poder. Ese es el patriarcado. Contra que hay que estar, diría, bueno, yo diría que no solo las feministas radicales, porque el término patriarcado, pues, va a pasar a otras olas de feminismo y otras divisiones de feminismo, pero digamos que lo que hay que combatir es el patriarcado, una cultura de la violación. Y hay una discusión que de nuevo todavía no está zanjada, que es la pornografía, ¿no? La pornografía es una de estas discusiones eternas en el feminismo porque hay quien está fuertemente en contra y hay quien está fuertemente a favor. En el feminismo radical se está en contra. Pero también va a estar el feminismo marxista, por ejemplo, en donde se liga la dominación masculina con la explotación de clase. Va a ser muy importante entender esta distinción de feminismos marxistas y liberales, porque digamos que esta influencia todavía la tenemos. Y en el feminismo, como veremos, de la cuarta ola, la influencia del feminismo marxista es, digamos, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Claro que también se critica, que muchas veces se habla del marxismo utópico y se le compara con el liberalismo real, ¿no? Y no se compara el marxismo real de a pie con el liberalismo real de a pie, ¿no? Entonces ahí hay ciertas imprecisiones. ¿Qué se busca en el feminismo marxista? Bueno, se asemeja la opresión masculina a la opresión de clase y busca justo enfocarse en los hombres y las mujeres pobres. Por el otro lado, el feminismo liberal lo que dice es, más que una revolución, que sería una palabra más marxista, lo que necesitamos es
hacer cambios dentro de la sociedad, esquemas, leyes, protocolos. Eso es lo que busca el feminismo liberal. De alguna manera crear estos role models para las niñas y decirle, mira, sí se puede ser presidenta, sí se puede ser CEO, sí se puede ser astronauta, sí se puede, sí se puede. Y obviamente se busca una igualdad de derechos. Dentro de este, que ya hablé un poquito al inicio de ellos, dentro también de este feminismo de la segunda ola, está el feminismo de la diferencia, que como les había dicho, justo quiere rescatar el valor diferenciado del sexo, en donde denuncia a las feministas radicales y dicen, no, la maternidad no tendría que ser un castigo, ni es algo que tendríamos que renunciar. Y de hecho, critica el que se busquen modelos masculinos para empoderarse, ¿no? Es decir, para que yo me sienta una mujer poderosa, tengo que caer en lo que estereotípicamente se llamaba masculino. Por el otro lado, el feminismo de la igualdad dice que el sexo es algo que debe trascenderse en la arena pública. Que no deberíamos estar pensando en hombres y mujeres, sino que deberíamos de estar pensando en seres humanos. Y ya, entonces los mismos derechos para todas las personas. No debe haber ninguna diferencia entre hombres y mujeres y pues que el empoderamiento de las mujeres se logra por esta igualdad de derechos. Que lo vamos a ver me quedan 10 minutos, pero va a dar lugar, este feminismo de la igualdad va a dar lugar a un feminismo institucional. ¿Quiénes podemos, digamos, localizar? Creo que me salté a quienes podemos localizar en el feminismo de la diferencia, que son más bien francesas, como Irigaray, Keristeva, Sisu, o de la igualdad, como Scott, Ben, Habib Nussbaum o Lagarde, ¿no? Que están más bien en este lado. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues dentro de este movimiento también está el movimiento separatista, en donde buscan espacios reservados. Ahora, ¿por qué lo pongo esto aparte? Porque dentro de todas las divisiones del feminismo de la segunda ola, también dentro de ellas, digamos, hay subdivisiones separatistas, ¿no? Es decir, este es un espacio reservado para mujeres. En el feminismo de la igualdad, en el feminismo de la diferencia, en el feminismo marxista, en el feminismo liberal, hay dentro de ellas estas separaciones que lo que buscan son espacios seguros, ¿no? Espacios seguros para hablar de tus problemas, para entendernos, para escuchar, para hacer conversatorios y tener esto que se llama empoderamiento focalizado, que creo que todavía es una muy buena estrategia que conservamos al día de hoy, y es decir, ¿cómo te ayudo? ¿No? Es decir, yo, mujer, que de alguna manera estoy en alguna posición de privilegio, ¿cómo te ayudo a ti que estás uniéndote a la lucha? Eso creo que es algo que es muy positivo. Justo Alice Walker en 1992 empieza a combatir una tendencia que les había yo comentado, es decir, justo en los 90 empiezan a decir, bueno, pues ya no necesitamos el feminismo, ya todo está bien. En dado caso, lo que hay son post-feministas, ¿no? Y justo Alice Walker dice, no, no somos post-feministas porque el feminismo no ha sido superado, ¿no? Tenemos estos reclamos. Y dice Alice Walker, escribo esto como una petición para todas las mujeres, especialmente las mujeres de mi generación. Permitan que el rechazo de la experiencia de la mujer les cause enojo. Vuelvan esa indignación un poder político. No voten por ellos a menos que trabajen por nosotros. No tengan sexo con ellos. No partan el pan con ellos. No los críen, sino priorizan nuestra libertad para controlar nuestros cuerpos y vidas. No soy una postfeminista, soy la tercera ola. Y con ella es que empieza la tercera ola, ¿no? Con este dicho. A mí me gusta justo esta división porque son ellas mismas, las de la segunda ola se llaman a sí mismas segunda ola, Alice Walker se llama tercera ola. A mí me parece que es un poco más, más preciso o más fiel a las propias palabras de ellas.
para ilustrar este feminismo de la tercera ola, voy a retomar una cita de El Abad, en donde dice, no solo queremos un pedazo del pastel, queremos también elegir el sabor y saber cómo hacerlo nosotras mismas. Es este feminismo de la tercera ola que busca pues un empoderamiento más concreto, que reconoce la diversidad, que busca respetarlas, pero también es cierto que pues hay ciertos conflictos que surgen. Y me voy a quedar con el feminismo institucional. Justo en estos momentos es en el que va surgiendo el feminismo institucional. ¿Qué es esto? Pues si queremos cambiar las estructuras sociales, necesitamos trabajar de la mano de los gobiernos, de los estados, de las instituciones. Son las instituciones con sus protocolos y sus estandarizaciones que van a apropiarse del feminismo y que va a tomar la perspectiva de género como base. Alguien podría decir, ¿cómo? Apenas llega el género a... Pues un poquito, digamos, llega antes con el feminismo marxista, con las últimas del feminismo marxista. Pero efectivamente en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, en 1995, es la primera vez que se utiliza el término género en un tratado internacional. Así que sí, este digamos es el punto de confluencia entre la perspectiva de género y el feminismo internacional. Y va a haber mucho que decir a este respecto. Dice María Mies, cuanto más se expande el movimiento cuantitativamente, más aceptado es por las instituciones del establishment. Y cuanto más dinero recibe de agencias internacionales de financiación, así como de los gobiernos locales, más se perciben los conflictos entre aquellos que solo quieren añadir el componente mujer a las instituciones y sistemas ya existentes y aquellos que luchan por una transformación radical de la sociedad patriarcal. Esta es una gran discusión aún hoy en día. ¿Por qué? Y con esto voy terminando. Porque el feminismo institucional, habrá quien dice, sin la institución, es que no lo logro. O sea, necesito que las instituciones se sumen. Pero por otro lado, hay quien denuncia el que una vez que una feminista se ha sumado a una institución, entonces digamos que no solo tiene que proteger los intereses de las mujeres, sino de la propia institución. Y muchas veces sacrifica sus propias convicciones, sus propias luchas, sus propios intereses en función del Estado. Entonces va a haber ahí una crítica muy, muy, muy grande hacia el feminismo institucional. En esta tercera ola o posfeminismo ya no se busca una igualdad de derecho, se asume que se tiene. Se busca un movimiento con mayor libertad. También hay una caricaturización del feminismo y hay un término que se va a popularizar. Lo personal es político, ¿no? Entonces, se ve que hay que hacer cambios más allá de como estos llamados universales, por ejemplo, al voto, sino hay que ver justo políticas micro, hay que ver la interseccionalidad como un eje constante, el empoderamiento, y empiezan a verse estos desórdenes alimenticios. Y me quedo aquí. Te agradecemos muchísimo, ha sido realmente ilustrativo. Yo creo que los presentes también lo han percibido así. Si quieres, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Hay una que me parece muy interesante que tiene que ver justo con la última parte que hablabas de los distintos feminismos que hay, las orientaciones. Y entonces un espectador anónimo nos dice, parece apropiado citar a Chimamanda sabiendo sus posturas transfóbicas. Creo que es un tema bien, bien interesante, de cómo se mezclan distintas cosas que hablabas hoy, ¿no? El género, la orientación sexual, etcétera. Adelante.
Hay muchas aproximaciones a este problema. Por supuesto que los derechos de la población trans son importantes. Sin embargo, dentro de los movimientos feministas hay pues, hay una diversidad de posturas frente a ello, ¿no? También ha sido muy criticada J.K. Rowling, por ejemplo, que no es que propiamente sea una pensadora feminista, pero es de estas figuras icónicas en el empoderamiento femenino. Yo no diría feministas, pero sí del empoderamiento femenino. Y hay una tendencia, por ejemplo, muy fuerte en España y en Estados Unidos sobre el borrado de mujeres, que dice que justo el posicionamiento de la agenda trans lo que está haciendo es invisibilizando a las mujeres. Concretamente, por ejemplo, con el término todes, ellas, etcétera. Y entonces lo que dicen es, a ver, no he sido nombrada a lo largo de la historia no sé cuántas veces. Ahora otra vez me van a invisibilizar. No, o sea, entonces si quieres decir todas, todos, todes, pero no me digas todes, ¿no? Porque también, ¿no? Hay esta búsqueda de vindicación. Entonces, más que apropiado o no apropiado, justo lo que diría es no hay agencias certificadoras y tenemos que tener esta apertura desde la academia de entender todas las posturas y cuáles son los reclamos que vienen de cada una de las posturas para entender de nuevo de feminismos y saber que no hay un solo feminismo, sino que hay muchos feminismos y que podemos, a ver, si en concreto, ¿no? O sea, a mí me proponen lo que les comentaba de la inteligencia artificial como solución a la desigualdad de sexo, a mí, Diana Ibarra, a mí me parece que no es el camino, ¿no? O sea, yo sería una ciberfeminista, no, no ni por error, yo no, Diana Ibarra no lo es, ¿no? Entonces, creo que, pero entiendo el posicionamiento y me gusta leerlo y me gusta comprenderlo, va a decir, bueno, pues sí, es cierto. Y luego hay unas críticas, por ejemplo, muy interesantes de, pues efectivamente, una inteligencia artificial no tiene sexo porque no tiene cuerpo. Sin embargo, todas nuestras asistentes digitales, dígase Siri, dígase Alexa, dígase, son mujeres. Y hay estudios muy interesantes que dicen cómo teniendo la oportunidad de tener una voz neutra, hemos elegido una voz de mujer para servirnos. Uf, ¿no? Entonces, esas son pues estas preguntas que van surgiendo, ¿no? Y que son, a mí me parece que son muy interesantes, ¿no? Es decir, porque pues sí es cierto, podríamos tener voces neutras, ¿no? O sea, justo ahora podríamos tener voces neutras y no las tenemos. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera escribir sus preguntas. ¿Alguna pregunta respecto a las distintas olas? Creo que esta cuestión, me encantó esta referencia, la verdad es que justo porque son olas, porque van y vienen y se van intercalando, a mí me parece eso sumamente interesante y no quiere decir que una haya superado a la otra, sino que van de la mano, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y lo podemos ver ahorita, ¿no? En Afganistán, es decir, ¿qué derechos habría que buscar vaya, que se respetaran para las mujeres afganas? Es que desde nos vamos a la primera ola, ¿no? O sea, es decir, de repente tendemos a analizar el mundo desde lo que nos es cercano, nada más. Y el mundo es mucho más amplio. Claro. Aquí Daniela Pérez nos dice, ¿sí se podría entonces considerar a un hombre feminista? Así empezaste hablando justo respecto a tu definición de feminismo. A ver, bueno, se podría, de hecho, pues hay muchas autoras que efectivamente los consideran, ¿no? Bell Hooks les mencionaba dentro de ellas. Graciela Hierro, por ejemplo, también habla de hombres feministas, ¿no? Para hablar de un feminismo ya más latino, más mexicano, también lo hay. Si la pregunta es sobre mi postura,
yo creo que de hecho necesitamos hombres feministas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que? De nuevo, aquí estoy contestando yo desde mi propia postura, entendiendo y respetando que haya muchas aproximaciones. Porque lo que necesitamos es una reestructura social. En última instancia, lo que necesitamos es justicia e igualdad. ¿Para quién? Para todas las personas. Todas las personas, las mujeres también, obviamente, ¿no? Necesitamos centrarnos en las mujeres. Pero si tenemos un movimiento de mujeres, para mujeres, por mujeres, no estamos haciendo una reestructuración completa. Al final, ¿qué queremos? ¿Justicia o queremos, digamos, solo la reivindicación femenina? ¿No? Pues queremos las dos. Si no sumamos a los hombres, no tendremos esa reestructuración. Entonces, y el relegarles una postura de aliados, de acompañantes, entonces, de alguna manera, es restarles agencia y responsabilidad en esta transformación, ¿no? Que creo que tendríamos que hacer todas las personas sin excepción, entendiendo que los hombres tendrían, para poder ser feministas, que reconocer su estado de privilegio y tendrían que estar dispuestos a renunciar a él. Tal como nosotras, también tenemos que entender este estado de privilegio en el que estamos aquí conectadas en una conferencia, también tenemos estados de privilegio, y si por lo menos no queremos renunciar a él, tenemos que entender el privilegio como servicio, ¿no? Entonces creo que ahí hay esos matices que habría que hacer. Es que en realidad es muy, muy complejo, ¿no? En realidad hay una cantidad de aristas que hay que considerar y pensar desde la atalaya, desde donde hablamos, ¿no? Eso también es importante, no perder eso. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Si no, pues los quiero invitar porque la doctora Ibarra va a estar con nosotros el 6 de octubre, una vez más. Ahí tengo otra pregunta, pero simplemente decirles que la doctora Ibarra va a estar con nosotros el 6 de octubre. Nos va a hablar ahora sobre el feminismo en la actualidad. Entonces es, digamos, la continuación o la segunda parte de esto que empezamos a oír sobre la historia del feminismo. Un espectador anónimo te pregunta, ¿con cuál ola te identificas más, Diana? No, es que justo al hablar de olas lo retomamos. Entonces, hoy no podría yo, porque obviamente quiero los derechos políticos y todavía no los conseguimos y todavía tenemos temas de una cosa es tener, por ejemplo, los escaños logrados, pero otra cosa es incorporar la perspectiva de género en las propuestas vertidas por quienes ocupan los puestos de poder, ¿no? O sea, entonces, decir, por ejemplo, en la arena política ya lo resolvimos, no es cierto. O sea, no es cierto, por supuesto que no. Entonces, el feminismo de la segunda ola, pues estos reclamos, por ejemplo, de guarderías, de que todavía siguen sin resolverse, pero bueno, de aquella manera, a mí el feminismo interseccional me parece que te brinda este reto enorme a la diversidad y pues no hablamos, porque justo es lo que vamos a ver después del feminismo de la cuarta ola, pero el reclamo de justicia, de acceso a la justicia, pues, es prioritario. Entonces no podría yo decir, con este feminismo, ¿no? O sea, no, si me preguntan o sea, qué tipo de feminismo, no qué ola, sino qué corriente feminista eres, soy una feminista centrada en la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un feminismo personalista, pero no personalista como de corriente filosófica personalista, sino centrado en la persona. Eso diría yo. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante que dice, ¿qué papel está teniendo el feminismo radical en México en la reducción de los feminicidios? ¿De qué manera podemos apoyar? Creo que es bien complicado. A ver, es que en México tenemos una crisis enorme de seguridad, en donde justo el feminismo interseccional
nos hace ver que no podemos solamente leerlo desde un prisma de género, sino desde un prisma político, desde un prisma económico. Las violencias, las múltiples violencias que vivimos en México, digamos que afectan a las poblaciones en condiciones más vulnerables. En este sentido, las mujeres. Y por eso tenemos 11 mujeres asesinadas al día en México. Es una locura. O sea, esto de verdad lo que nos muestra es un Estado fallido. Es un Estado que no ha sabido dar respuesta, es un Estado que ha puesto parches. ¿De qué manera? Y eso lo comentaba una muy buena amiga, Lucía Molatore, en alguna conferencia hace unos días, y ella decía con respecto a la desaparición, a desaparición forzada, pero rige para el feminicidio también, no puede ser que nadie haya visto nada. O sea, con la cantidad, no puede ser. O sea, lo que tenemos es una sociedad que no se ha apropiado de las necesidades de las mujeres, de las poblaciones que lo necesitan, y que prefieres cuidar tu status quo, y no declarar y no decir y no aportar, porque temes también, la verdad hay que decirlo, temes por tu vida, ¿no? O temes por tu seguridad, porque no puede ser que en México, en un lugar en donde asesinan a 11 mujeres al día y desaparecen otras tantas, nadie haya visto nada. O sea, es que eso de verdad es impensable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Conciencia, ¿no? Apoyarnos, sumar, no dividir, ¿no? Salirnos de la lógica de polarizaciones. Okay. Aquí hay otra pregunta. ¿En qué momento el hombre comienza a ser el enemigo a vencer para algunos feminismos? Oh, pues muy en concreto con Simone de Beauvoir. La verdad es que a mí Simone de Beauvoir es una figura que me causa muchísimos conflictos. ¿Por qué? Porque su historia de vida es una historia pues, muy, muy compleja. Entendamos que ella le conseguía estudiantes de la Sorbona a Sartre, ¿no? De sus estudiantes, ¿no? Entonces, de sus estudiantes jovencitas, se las llevaba a Sartre, ¿no? Tenían, pues, este tipo de relación que, no, a ver, pero es una figura icónica del feminismo. Sin embargo, ella, aunque habla muy mal de los hombres y los ve como el enemigo a vencer, toda su vida vive pegada a Sartre. Entonces, es esta situación en donde es bellísimo leerla, tiene cosas súper interesantes de denuncia, pero no hay consistencia si lo comparas con su vida, ¿no? Y de repente volverla como esa figura feminista súper importante, pues sí en sus ideas, pero la verdad es que, pues no es que, digamos, predicara con el ejemplo, no, ¿no? O sea, de hecho debería estar en prisión, ¿no? O sea, por tráfico de menores. O sea, entonces es muy complicado, pero muy en concreto eso. Y después viene el feminismo radical. Andrea Dworkin, ella sí se declara que odia a los hombres. Y también diría Josh Shulamith Firestone, que viene desde el lado marxista, tiene una oposición a los hombres muy, digamos, muy clara, ¿no? Y de ahí, pues, hay una ola que le sigue, ¿no? Y que ve a los hombres, pues, como el enemigo a vencer. Sí, es correcto. Ahora, decir que todos los feminismos piensan eso, no, eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es equivocado, ¿no? Okay. No todos los feminismos dicen eso. Tengo dos preguntas más. La primera es, ¿cómo podemos determinar si una institución está intentando un verdadero cambio sistemático o si se pone en realidad o se viste de feminista simplemente para ganar popularidad? Es decir, ¿de qué manera, nos dice este espectador anónimo, podemos diferenciar este feminismo real, un activismo real, de la mercadotecnia? Esa es, a ver, buenísima pregunta. Y vamos a hablarla, o sea, voy a contestar muy poquito porque vamos a hablarla justo en la próxima sesión. Porque no solo, a ver, no, las instituciones, el mercado se ha apropiado del feminismo para hacer un feminismo trendy,
solo por citar un ejemplo, ¿no? El pasado 8 de marzo, Panam sacó unos tenis que tenían, ¿no? Y el violador eres tú, y no escrito, ¿no? Entonces dices, ay, es realmente entender la necesidad. A mí me gustaría saber si tiene paridad salarial. Eso es entender la necesidad, más que sacar unos tenis que tienen letreros, ¿no? Que de hecho tú te podrías pintar si tú quieres, ¿no? De hecho, no los pintes por mí, déjame que yo los pinte, ¿no? Eso creo que es muy difícil. Y bueno, lo profundizaré después en ello, pero Connell, por ejemplo, R.W. Connell, dice algo que a mí me pesa muchísimo. Y dice que el patriarcado está asentado en dos figuras, que es el Estado moderno y la sociedad de libre mercado. Y mientras no transformemos estos dos, el patriarcado seguirá vivo y coleando, ¿no? Así que es muy difícil contestar esa pregunta. ¿No? Voy a poner varios ejemplos, por ejemplo, con revistas, etcétera, en donde efectivamente se vuelve, y no nada más, digo, como se vuelve un lugar común, se vuelve una moneda de intercambio político, ¿no? Es decir, para que vean, ¿no? Pongo esto en mi agenda política, pero realmente, ¿cuántas acciones hago a favor de? Ninguna, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la situación de las mujeres en la política mexicana es tristísima, ¿no? Se han frenado todos los apoyos, todas las instituciones que se habían dedicado y que se estaban consolidadas a ellas, pues están hechas, vaya, pues un reducto de lo que eran. Sí, y las redes sociales también, ¿no? Contribuyen a que esto sea más la fachada y no realmente la sustancia, ¿no? Bueno, de nuevo, lo platicaremos, pero a mí me ha tocado en marchas ver chicas que llegan, se toman la foto y se van de la marcha. Entonces tú dices, a ver, no, cada quien que haga lo que quiera, por supuesto, está muy bien. Ay, pero, híjole, ¿qué tanto compromiso tienes con la lucha, no? Si nada más te tomaste la foto, claro. no, sí. ¿No? O sea... Ok, la siguiente pregunta. ¿Una mujer que se considera provida puede ser considerada feminista? La pregunta es porque considero que ser feminista va mucho más allá de ser pro elección, pro choice, pero no sé si se contradiga con el feminismo. Por supuesto que no se contradice, justo lo que decíamos es el feminismo es muy amplio. Podríamos decir, a ver, de hecho, hay una gran tradición de feminismo pro vida, pero una gran tradición de feminismo pro vida. De hecho, digamos, las de Seneca Falls eran pro vida y sí hablan del aborto. O sea, no es que no pusieran el tema, sino es que de hecho se pronuncian en contra. Pero actualmente hay muchas feministas que son pro vida, por ejemplo, María Elósegui, por ejemplo, Ángela Parisi, por ejemplo, Nuria Chinchilla, es decir, que son pro vida y que pues han luchado por los derechos de las mujeres de manera, bueno, muy fehaciente, ¿no? Entonces, claro, ¿es la postura más común? No. O sea, más trendy, no es. Pero claro que las hay. ¿No? Ok, perfecto. Antes de ir, les digo que la conferencia sí se grabó y va a estar disponible en la página del Departamento de Estudios Generales. En cuanto esté lista, podrán tener acceso a ella a través de la página. Y por último, tenemos a Raúl que nos pregunta, ¿qué libros recomiendas para entender mejor el feminismo? No sé si mientras yo los voy escribiendo para que todos los puedan, mientras los vas diciendo, los voy escribiendo aquí en el chat para que los tengan. Sí, a ver, para entender, a mí me gusta leer a las autoras directo, o sea, más que de Nuria Varela hay un libro que se llama Feminismo para principiantes, que a mí me gusta, ¿no? Creo que es una buena, es un acercamiento rápido, bueno. El primer capítulo de 10 temas de género de María Elósegui justo habla de la historia del feminismo, pero de nuevo, yo recomendaría leer a las feministas de manera muy directa. A mí me encanta
Virginia Woolf en sus ensayos como Tres Guineas, como Un cuarto propio, y en la novela Orlando, que les decía como al inicio, de Christine de Pizan, La ciudad de las damas, de Wollstonecraft, La vindicación de los derechos de las mujeres. A ver, de los recientes, pues feminismo, bueno, ni tan recientes, un feminismo es para todo el mundo. Ya sé que no les gustó la recomendación de Chimamanda, pero de verdad su TED Talk a mí me encanta, ¿no? Todos deberíamos ser feministas, o el manual, pero no me acuerdo cómo se llama, manual, el manifiesto feminista. También creo que es un gran libro. Y una muy buena recomendación para también leer a hombres, y este es un clásico, John Stuart Mill on Women's Subjection, ¿no? Creo que es excelente. Y ya si quieren ver como algo de historia, por ejemplo, de derechos de las mujeres, a Condorcet. Condorcet tiene textos muy interesantes sobre los derechos de las mujeres. Ok, espero haber escrito bien. El lo seguí es con Z, me imagino, ¿verdad? No, con ese. ¿Con ese? Ok, nada más para no tener. ¿Y Wollstonecraft va con doble L? Va con doble L. Ok, entonces puse autores, no pude poner todo, autoras y autores, pero ya las respondí, ya los mandé ahí para que tengan la lista. Cualquier cosa, pues estamos también a sus órdenes. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora Diana Ibarra. Agradecemos muchísimo este viaje histórico que hicimos por el feminismo, las recomendaciones, las respuestas a tan interesantes preguntas, y nos vemos el 6 de octubre, donde estaremos hablando de la cuarta ola del feminismo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Ha sido un gusto. En nombre del Departamento de Estudios Generales, gracias a todos. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes.